de volver con el Centro Cultural en tu casa y en esta segunda edición. La verdad que estoy contento, ansioso y bueno, estamos esperando que se unan un par de personas más, algunos compañeros, compañeras, ya lo tenemos ahí a Sergio, así que no lo vamos a demorar mucho más, lo vamos a estar invitando y así ya podemos ir arrancando. Le vamos esperando que acepte la solicitud, si le llegó. ¿Se escucha bien? ¿Más alto? ¿Más bajo? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos aguardando un poquito más. Y no sé si le llegó la invitación a Sergio. Nada, la verdad, un poquito este, ansioso. Estaba ya un año que no se podía, que no lo habíamos poder hacer, y ya arrancamos en esta segunda edición. A ver ahí. Sergio, ¿cómo va? Muchas gracias No, por estar. todo bien, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ante todo agradecerte la presencia. Sabemos que estás con poco tiempo, mucho laburo. Sí, Lo sé, por ser empleado bancario, así que sé que estás trabajando bastante. Comentarte un poquito, este es un ciclo que lo arrancamos hace exactamente un año. Entrevistas, charlando con lo que sobre todo somos nosotros, que somos militantes, algunos con cargo, otros desde el llano, desde las bases, en sus espacios de trabajo, pero sobre todo esto, la charla de dos compañeros, de dos compañeras, de compañeros y compañeras que ante todo somos militantes. de Eh, compañeros para estar antes más a tono. de compañeros, exactamente. Antes de arrancar, quería hacer alguna aclaración primero a vos, Sergio, y a la audiencia, a las personas, que yo estoy con COVID, con lo cual es probable que me escuchen toser. Eh, Vamos a tratar de que sea lo menos interrumpido posible. Bueno, Así que, si te parece, vamos a ir arrancando. suerte con Y la esto, primera pregunta lamento que disparadora. estés enfermo con esta maldita enfermedad y ojalá te recuperes bien y pronto. Muchas gracias. Sabes, bueno, como los bancos están en esa materia que están fallando y que ustedes muy bien desde la bancaria tratan de luchar día a día para que tengamos mejores condiciones laborales en torno a la pandemia. Y en este sentido quería arrancar como pregunta disparadora, para vos, ¿qué es la batalla cultural? La batalla cultural es ni más ni menos que la madre de las batallas, que es tratar de recuperar a todos aquellos compañeros que pertenecen a nuestras compañeras y compañeros que pertenecen a nuestra clase y que han sido convencidos, seducidos, inducidos o a través de mentiras han tomado un rumbo y un camino en donde creyeron, y algunos todavía creen, que la derecha es la solución de los problemas en la Argentina y en el mundo, y que los espacios populares no son populares y nacionales, sino que son populistas, porque nos llevan a ese discurso en donde lo popular lo transforman en populista como si fuera una mala palabra. Y si fuera la batalla cultural que hay que librar en ese sentido, uno podría decir que el populismo, como marcan los libros de historia, también se divide en populismo y neopopulismo. Y el neopopulismo fue precisamente aquel que ascribió a las políticas neoliberales desde una concepción populista, haciendo todo lo contrario de lo que decían que el populismo hacía. Es decir,
achicaron el Estado, dejaron a los trabajadores sin derecho y fueron, si no otra cosa que neoliberales convertidos en hombres que terminaron ganando elecciones, ¿no? Creo que la batalla cultural es la madre de las batallas porque es recuperar para los sectores populares el pensamiento de que se puede hacer una Argentina distinta, más inclusiva, más soberana, más equitativa y sobre todo con mayor inclusión de los sectores tan devastados por las políticas de derecha. En ese sentido, Sergio, vos mencionabas, bueno, el tema del neopopulismo, ese disfraz que, que se dio en los 90, eh, y esa frase de si yo decía lo que iban a hacer no me votaba nadie. Eh, Uno de los grandes perjudicados fue justamente la bancaria. Así es. Eh, ¿Qué análisis haces de eso? ¿Cómo fue ese periodo y el periodo de recuperación de la gremial? Mira, yo creo que gran parte del arco sindical defeccionó durante los 90 al ascribir casi con un cheque en blanco a las políticas de Menem, que prometió salariazo y revolución productiva y terminó golpeando fuertemente al sector industrial argentino en detrimento de una economía de servicio extranjerizada y maximizada en su rentabilidad. Y mucho más aún a los trabajadores y particularmente a, y particularmente a la sociedad en su conjunto. Fíjate que sucedió un hecho que sería digno de análisis desde la filosofía política, ¿no? Generalmente el empresariado en la Argentina o el establishment fue un factor de poder, ¿sí? Entonces, era un sujeto de poder en la Argentina al cual se le consultaba respecto a políticas económicas, funcionarios y demás. Ese sujeto de poder luego, y con las privatizaciones, la gran transferencia de activos de la nación a manos privadas durante la década de los 90, al sujeto de poder lo convirtieron en un sujeto político. ¿Por qué? ¿Por qué pasó a ser un sujeto político? Porque pasó a definir el día a día de la vida de cada argentino cuando decidía cuánto valía un boleto de colectivo, un ticket de tren, cuando decidía cuánto valía el agua, quién podía tener gas y quién podía tener luz en una casa, porque fijaban tarifa a partir de las empresas. Y cuando vos decidís en el día a día sobre la vida de todos, pasás a ser un sujeto político, nada más que no te vota nadie. Y ese sujeto de poder, que pasó a ser sujeto político en los 90, concluyó su obra en el 2015 siendo un sujeto electoral que terminó ganando la elección. Ese fue el derrotero que en el transcurso de la historia argentina ha tenido el establishment, y creo que la puerta a ser un sujeto político y luego un sujeto electoral se la da la política neoliberal de los 90, y creo que no todo el arco sindical estuvo a la altura de las circunstancias. En nuestro caso, con nuestros más, nuestros menos, hubo un profundo proceso de privatización de la banca pública y hubo un ataque muy fuerte a la banca nacional que pudo salvarse gracias al concurso de la actitud del sindicato, de los dirigentes y de todos los compañeros, y no se logró la privatización que quería el gobierno del Banco Nación y del Banco Provincia. Haber permitido eso hubiera sido que hoy la Argentina no tuviera un sistema financiero o no tuviera el Estado una herramienta financiera para resolver los graves problemas que dejaron los 4 años de Macri. Después vino un cambio generacional y un modo de pensar la asociación bancaria desde otro lugar, que es el que me tocó conducir a mí después de un proceso traumático de la detención de Zanola, en donde nosotros decidimos, por un lado, asentamos en 3 patas la gestión, ¿no? Por un lado, un profundo proceso de legitimación, en donde se han producido más de 6.000, estoy hablando de los últimos 8 años, más de 6.000 elecciones bancarias entre todas las comisiones gremiales internas de todo el país, en elecciones de seccional, en elecciones del Secretariado Nacional. En la elección que a mí me corona como secretario general, la primera elección, se presentaron 3 listas, 2 no estaban en condiciones estatutarias, pero como candidato y apoderado de la lista que integraba, pedí que, por excepción y para saldar esa cuestión de legitimación que tenía el sindicato, se aprobara la presencia de todos los integrantes, se aprobaron las listas y pude ser electo por el voto de mis compañeros mayoritariamente. Bueno, esa fue una de las patas que se le dio un cambio sustancial a la bancaria, normalizar todas las gremiales internas. La segunda, los procesos de transparencia. La asociación bancaria hoy es
creo que el único sindicato en la Argentina que certifica desde hace 7 u 8 años en normas ISO 9001 y no vamos a certificar en atención al afiliado. Fuimos a certificar en contabilidad, en tesorería y en finanzas, ni más ni menos que en un sindicato. Quiere decir que tenemos monitoreo permanente de consultoras internacionales que determinan que hacemos bien las cosas. Y la tercera fue una profusa acción gremial con contenido político, porque yo en esto quiero ser claro, el sindicalismo no debe ser neutro, el sindicalismo tiene que ser un sindicalismo que se agote simplemente en lo meramente significativo de discutir puestos de trabajo y salario. El sindicalismo tiene que discutir de política y los dirigentes sindicales tenemos que tener posición política. Es más, si los medios tuvieran y los periodistas honestamente dijeran a quién votan y cuál es su ideología, sería más fácil discutir, porque a veces detrás de la independencia periodística se esconden tremendas bajadas de línea editoriales, notas, comentarios, panelistas, que tienden a contaminar y a inocular un veneno y un odio muy grande desde el lugar de la independencia del periodismo cuando en realidad son militantes, ¿no? Ese fue el proceso que vivimos desde los 90 hasta ahora. Sí, bueno, hay algo muy interesante que decís, que el sindicato no está solamente para pelear paritarias. Y vos te escuché en una charla que diste hace aproximadamente un mes para UBA Sociales, en el cual hablas de esto y haces un paralelismo con lo que es el sindicalismo europeo. Que estaría bueno que le comentes a las personas este tema de por qué el sindicalismo argentino es más importante y que no hay que exportar tanto el modelo europeo. Sí, generalmente cuando quieren hablar de que la dirigencia sindical es anacrónica, vetusta y anticuada en la Argentina, lo que esconde es una crítica para lograr una ruptura del modelo sindical argentino. Está claro que hay dirigentes que son antiguos, que ya deberían en cierta medida darle lugar a compañeros más jóvenes que ocupen sus lugares, pero en el fondo lo que buscan es destruir el modelo sindical argentino. El modelo sindical argentino es único, único e irreemplazable en los términos en que está, puede tener modificaciones, pero la unicidad de la representación en el sindicato le da fortaleza. Yo a veces escucho, y en esa charla de la UBA lo decía, que veo cuando dicen no, porque la importante democracia sindical, y veo que lamentablemente la Corte Argentina falla en el sentido de esto de la democracia sindical, y lo que terminan haciendo es atomizar los sindicatos. Si de verdad querés democracia sindical y sindicato fuerte, lo que tenés que hacer es flexibilizar al máximo los requisitos para ser candidato en una lista y que pueda presentarse cualquiera y que gane el que tenga que ganar, pero vos mantenés a la actividad unida detrás de un liderazgo sindical. Cuando vos permitís distintas aperturas, las simples inscripciones, por ejemplo, y vos decís, ¿y para qué sirven 2, 3 sindicatos? Para que uno termine arreglando, la patronal te busque un sindicato y te cree un sindicato amarillo y negocie con ellos, y a los sindicatos que luchan los dejan siempre pagando porque después la gente termina diciendo, bueno, peleamos, pero los que arreglan son los otros. Entonces, esa cuestión disfrazada de democracia sindical se salda muy sencillo, que no existan requisitos para ser candidato y se acabó el problema. Pero mantengamos el sindicato único por actividad, que es lo que le da fortaleza. Yo en esa charla comenté, a mí me invitaron de comisiones obreras del sector de servicio a hacer la apertura de un congreso de ellos en Toledo, en España. Y me llamó mucho la atención, primero las formas, ¿no? No eran congresos habituales a los que estamos acostumbrados nosotros, que discutimos, que nos ponemos nerviosos, que son Acalorado. efervescentes en los discursos, que tenemos posicionamiento político. Debo decir que escuché grandes discursos de la política. Pero cuando se trataba del tema sindical, primero la forma, ¿no? Lo que decía, era más parecido al coloquio de idea que a un congreso sindical. Silloncito por los Claro. costados, butaca por el otro lado, panelista con micrófono en mano o con vinchita. Toda una onda que no cuadra mucho con lo que nosotros estamos acostumbrados. No digo que sea mejor o peor, digo que era raro. Pero me termina de confirmar que van hacia otro lado cuando dice, bueno, vamos a escuchar a la compañera del Corte Inglés, que es una de las principales tiendas de España, y ellos tienen un sistema muy fragmentado, lo tienen por empresa y dentro de la empresa
por centrales obreras, es decir, en el mismo Corte Inglés tenés la UGT, tenés comisiones obreras, y tenés la CGT, y tenés otra que no me acuerdo más porque son 4. Entonces cada uno elige su comisión gremial interna y el que mayor cantidad de delegados tiene, el que tiene mayor poder de lapicera a la hora de acordar. Pero decía, nosotros éramos minoría y hemos crecido muchísimo, decía, y seguramente el año que viene vamos a ser mayoría en la negociación paritaria o en la negociación colectiva, como le dicen ellos, eh, porque tuvimos un gran accionar. Entonces empiezan a desarrollar el conflicto, piden que sube la compañera delegada y le piden que explique el conflicto. El Corte Inglés iba a despedir 2.000 trabajadores por un ajuste que iba a hacer. Supuestamente los echaban, creo que no sé cuánto le pagaban, qué sé yo. Intervino el sindicato. Dice, bueno, logramos que dejaran en la empresa aquellos que tenían cuidados de familiares a cargo con algún tipo de capacidades diferentes. Decir, ¿cuánto habrán sido? 100, 200. Y después logramos que le dieran un año de seguro de salud, que acá es obligatorio. Cuando te despiden, tenés Claro. desempleo y tenés la obra social por un año. Dice, y logramos que le pagaran un sueldo por año de servicio. Pero si esa es la indemnización normal, por lo menos acá, porque parece que le pagaban menos. Y con eso, dice, 300 compañeros se fueron. Y voy a decir, bueno, 300, ponele que 200 se hubieran quedado por el otro motivo. Y alguien le preguntó, ¿y los otros 1.500? No, a ellos los echaron. Y vos decís, terminan discutiendo programa de retiro en lugar de discutir la preservación del empleo y discutir hacia dónde va una empresa, ¿no? Y por qué una empresa termina cayendo o no cayendo en función de que el sindicato no le da esa discusión política. Por eso digo, a veces cuando se discute sobre democracia sindical es muy sencillo, queridas compañeras y compañeros que me están escuchando. Saquen una ley donde diga que no hay requisitos para ser candidato, salvo lo mínimo, de que tenga un año en la empresa y que sea afiliado al sindicato, menos de eso no le puede pedir, y que sean, pero mantengamos la unicidad y el nivel de representación que tiene el modelo sindical, porque además atiende la salud, porque además atiende la cultura, la capacitación, el esparcimiento a través de los hoteles sindicales. Esas cosas no las... Yo cuando cuento en la UNI, donde estamos nosotros, que la bancaria, como tantas otras organizaciones, tiene su propio hospital, que tiene 5 hoteles, que tenés un curso de formación sindical, te miran como bicho raro y para nosotros es absolutamente normal. Por eso digo, el sindicalismo argentino es profundamente representativo y abarcativo en esa representación de la integralidad de la vida de un trabajador. Por eso debe ser sostenido y mantenido, y si quieren corregir deficiencia que tiene, como digo, no generen más sindicatitos fetos de sindicatos, porque terminan dividiendo al trabajador y lo único que hacen es que el trabajador luego termine siendo presa fácil de la patronal. Sí, y además nosotros acá en los últimos 30 años tenemos, la verdad es que bastantes cuadros sindicales, perdón, 40, vamos con Ubaldini, Abdala, Pero que arrancaba de la serie de nosotros... los argentinos, con Ongaro, con Agustín Tosco, y Sí, podés... y seguís para atrás y tenés Tosco, tenés también lo que fue Forja, Fora. Claro. eh, y si te vas más atrás, los años 18. eh, Y los grandes pensadores que salieron pero de Forja, que luego la mayoría termina en el peronismo, se va del radicalismo al peronismo, es decir, tenés una historia del movimiento nacional en la Argentina que tiene distintas vertientes, la intelectual, la sindical, la política, es un derrotero en el tiempo, que fíjate como cual si fuera un círculo termina cerrando cuando la derecha se consolida como sujeto electoral y político y de poder en el 2015, porque ahí creo que implosiona el sistema de bipartidismo en la Argentina y necesariamente se transforma en un sistema de bifrentismo en la Argentina. De un lado, independientemente de nuestros orígenes partidarios, quienes tenemos un pensamiento nacional y popular, denominados populistas por la derecha, y del otro lado, la derecha que antes era derecha y liberal, y ahora se ha convertido, antes era centro derecha y liberal, y ahora se ha convertido en derecha y neoliberal, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, en este sentido, o sea, eh, siguiendo un poco con la entrevista, hay algo a mí que
que me hace ruido, me hace pensar, y es cómo vamos a seguir, ¿no? Todo el tiempo. Ver el futuro a corto, mediano y largo plazo, pero sin dejar de mirar la historia. Y si nos remitimos justamente a la historia, los sindicatos fueron prácticamente de suma importancia para el desarrollo de las empleadas y los empleados. ¿A qué voy con esto? A lo que son los cursos, por ejemplo, de formación sindical, pero también a los que eran los cursos, la formación para los distintos empleos. Ujú. Eh, Vamos a poner el caso, por ejemplo, de ferroviarios. Tengo entendido que la bancaria también tuvo eso cuando fue Ateneo. Institutos técnicos, lo que hablan, los colegios técnicos, que en su momento de Exactamente. oficio, y yo creo que hoy, en este tiempo de impacto tecnológico, nosotros, y lo he propuesto, y ojalá podamos constituirlo, estoy tratando de hablar con algunos funcionarios de gobierno, así como en alguna época fueron los colegios técnicos de oficio, hoy tienen que ser los institutos de formación profesional de aplicación de nuevas tecnologías en cada actividad, porque hoy la mayoría de las actividades ha sido atravesado por los procesos tecnológicos que se dimensionaron y se aceleraron de una forma brutal en el medio de esta pandemia, ¿no? Claro, bueno, justamente a eso es a donde quería llegar. Eh, a por qué no pensar que haya más formación. Sabemos que lamentablemente el ámbito privado nunca quiere que el empleado progrese, que la empleada progrese. En ese sentido, ¿qué se está trabajando? Que esto que comentabas, que charlaste un poquito. Sí, el otro día estuve hablando con Gustavo Vélez y le pedí una reunión con Peirano, que está en la agencia técnica del gobierno, ¿no? Agencia de tecnología, creo que se llama, para tratar de formalizar la creación de un instituto de formación profesional de bancarios en nuevas tecnologías. Porque nosotros vamos a tener que, para preservar el empleo, por un lado, acudir a un fuerte proceso de inclusión financiera para que haya más gente dentro del sistema que hoy no está en el sistema, y por volumen de trabajo poder preservar los puestos de trabajo que supuestamente la tecnología nos va a quitar. Pero por otro lado, los que queden con empleo y para poder preservar ese empleo necesitas reconvertir esa mano de obra. Vos ya no vas a necesitar cuando venga la nueva normalidad tantos cajeros humanos y quizás necesites más desarrolladores de sistema. No vas a necesitar tanto backup en una oficina y quizás vas a necesitar más comercialización de productos. Y vos no podés sacar un cajero y hacerlo programador y no podés sacar a alguien que hace contabilidad y ponerlo a vender productos de un día para el otro porque le va a ir mal. Entonces tiene que haber un proceso de adaptación y capacitación para adecuar la mano de obra y no perder el empleo. Por esa vía, por un lado, y por la vía de lo que sería la inclusión financiera. Mirá, el otro día leía unos informes y hay un informe de la ONU que dice que en el 2035 el desempleo global va a ser el 20%, producto del avance tecnológico, y en el 2050 el desempleo global va a ser el doble, el 40%. Después hay un informe del Citibank que dice que el 57% de los trabajos, de los puestos de trabajo de la OCDE, de los países de la OCDE, van a ser eliminados por el avance tecnológico. Y después tenés un economista muy famoso que habla habla de economía y tecnología, que se llama Robert Kiyosaki, que dice que la caída del empleo en ese mismo periodo va a estar entre el 9 y el 47%. Esto a mí me merece por lo menos 4 consideraciones básicas. La primera es que estamos ante una amenaza verdadera, cierta, impostergable y urgente sobre nuestros puestos de trabajo. La segunda consideración es que fíjate lo que te mencioné, un organismo internacional, la ONU, una multinacional, el Citi, no fue casualidad lo que mencioné, y un economista famoso. Ninguno de los tres se pone de acuerdo en cuánto va a ser el desempleo. No tienen ni la menor idea de cuánto va a ser el desempleo. Entonces, la tercera consideración que hago es que quizás lo que pretendan es infundir miedo para que nosotros a la defensiva resignemos derecho en aras de preservar puestos de trabajo producto del avance tecnológico. Y la cuarta consideración es que aún estamos a tiempo de dar esa discusión necesaria del impacto de la tecnología
pero desde otro lugar para poder darla con mayor fortaleza. Por ejemplo, entre otras cosas, para discutir la jornada de trabajo. La primera revolución industrial ocasionó, entre otras cosas, que de 14 o 12 horas trabajaran 8. Quizás sea el momento de discutir que el crecimiento de productividad que se genera por el impacto tecnológico no tiene que ser solamente una maximización de rentabilidad del sector empresario, sino que tiene que ser precisamente una cuestión de mejorar la calidad de vida del trabajador, que ganen más, pero no que vayan a un ángulo de 90 grados, sino que se queden en un ángulo de 45. Esto es lo que pedimos, ¿no? No es ni siquiera que sea una línea recta. Van a ganar más por la ampliación de la tecnología, pero no a los límites que ellos quieren. Lo que decimos es, cuando discutan o hablen las empresas, mirá, hay un banco que se jacta, que es el Banco Santander, que se jacta y que tiene un departamento de responsabilidad social empresaria. Responsabilidad social empresaria es respetar la ley, lo primero que quiero decir. No es ir y regalar 10 computadoras en una escuela rural, ni abrir una sucursal en un barrio carenciado y tomar 2 compañeros o 3 del mismo barrio carenciado y hacer un gran acto casi dadivoso, la señora Ana Botín, de esto. Responsabilidad social es no echar trabajadores cuando compra un banco, como hicieron con el Citibank. Responsabilidad social es respetar la ley y respetar los derechos a los trabajadores. Entonces lo que le pedimos es la responsabilidad social de preservar los empleos, ganando más plata inclusive de la que ganan, pero que preserven el nivel de empleo de los trabajadores y que no disminuyan sus condiciones y su calidad de vida. Sí, y bueno, siguiendo en esa línea, sería un milagro también que tomen gente. Si nos remitimos a los años anteriores, todavía se siguen manteniendo esos casi 7.400, 7.500 empleados. Y la tasa de rentabilidad de funcionamiento es distinta. Mira, nosotros hacemos un laburo con los economistas de bancaria. Nosotros tenemos distintos consultores económicos. Uno es los compañeros del CEPA y otro es otro equipo liderado por Sergio Arelovich, que es un economista muy, muy reconocido de Santa Fe, con un grupo de compañeras y compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y de Ciencias Económicas. Y ellos nos hicieron un laburo que lo vamos actualizando. Y te doy un dato significativo. En el año 2001 creo que fue a donde nos fuimos a tomar la primera muestra, cada trabajador bancario administraba unas 320 cuentas aproximadamente de depósito, fueran esta cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo. Y administraba unos 190 cuentas de préstamo, fueran estos hipotecarios, personales, de consumo. En la actualidad, esas 300 y pico cuentas, cada trabajador bancario administra 1.068 cuentas. Y cada trabajador bancario que administraba 195 cuentas de crédito administra casi 500. Quiere decir que tuviste un crecimiento en la productividad de más del 700% en las cuentas de depósito y más del 400% en las cuentas de crédito. Esto manteniendo la bancaria una paritaria buena, que ha sido mantener el poder adquisitivo, algún puntito más de vez en cuando, manteniendo más o menos la misma cantidad de trabajadores en el sistema, quiere decir que lo tuyo fue una línea recta y lo de ellos creció como 45 grados, porque lo que antes hacías en esta misma línea recta los dos, ellos crecieron. Eso es la productividad y lo que nosotros queremos discutir, cómo se vuelque esa productividad, que no sea un mayor... Ahora te dicen, bueno, pero esto viene así, es decir, a 90 grados porque se van a perder muchos empleos, el home office y toda esa zarazaza que te mandan. Bueno, esto no es así, hay que discutirlo desde otro lugar. Celebro que tengamos un gobierno afín donde podamos dar esta discusión, porque si esta pandemia y este impacto tecnológico hubiera pasado con un gobierno como el que tuvimos los últimos 4 años antes de que asumiera Alberto, hubiera sido catastrófico para la vida laboral de los y las argentinas. Antes de seguir con el futuro y lo que podemos pensar para adelante, me gustaría preguntarte cómo fue vivir esta experiencia nefasta de los 4 años de gobierno de Macri desde la persecución que se le hizo a todos los sindicatos, pero sobre todo a la bancaria. Fue muy duro, pero muy honroso. Yo me siento profundamente orgulloso de la actitud que tomamos y de la representación que ejercimos, no solo de bancario, porque muchas veces fuimos la voz de los que no tenían voz. Muchas veces se referenciaban en nosotros compañeras y compañeras de otras organizaciones que quizás no tenían la fortaleza de la bancaria o, no, o por ahí sus dirigentes no estaban tan afín a combatir al macrismo. Yo me siento, pero muy orgulloso de lo que hicimos y me siento muy tranquilo
eh, cada vez que había algún golpe fuerte desde el macrismo a la organización sindical o en lo personal, eh, yo lo sentía como una medalla más en el pecho, como una medalla de esas de honor que te ponen cuando sos un verdadero general de batalla, ¿viste? Lo sentía así, y para mí era muy digno que el macrismo nos persiguiera. Jodido hubiera sido que fuéramos amigos del macrismo. Llegaron al límite el día, creo que fue 29, 30 de abril, no me acuerdo, del 2019, que lanzamos un paro desde el Frente Sindical, que no fue acompañado por la CGT, por el Consejo Directivo de la CGT, y me acuerdo que teníamos un acuerdo con Madres de Plaza de Mayo de entregar la plaza a las 15 horas, porque a las 17 iban a hacer su marcha número 40, creo que era en ese momento. Entonces habíamos hecho un acuerdo de retirarnos de la plaza a las 3. Y a las 17 horas, en un juzgado de Morón, Nochetti, que era el segundo en la Bullrich, nos hizo una demanda penal a mí, la encabezaba yo, Pablo Moyano, Hugo Yasky y Omar Plaini. Nos hizo una demanda que es la única demanda que existe del 83 a la fecha por asociación ilícita ideológica. Aunque suene burdo, aunque suene descontextualizado de vivir en un país en democracia, nos acusó de asociación ilícita ideológica y además de 27 delitos penales, más un resarcimiento que pedían de 24 millones de pesos por supuestos destrozos que habíamos hecho en la plaza ese día y que le iba a costar al Estado argentino. Yo cuando miro esa demanda y leo los diarios de ese día, no puedo sentir otra cosa que orgullo, por un lado, y la satisfacción del deber cumplido. A nosotros los trabajadores nos necesitaron en ese momento para que no les quitaran de derechos y nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias. Lamentablemente no todos estuvieron en esa misma situación. Clarísimo, Sergio, Quizás me genere para más continuar. dolor, quizás me genere más Sí, dolor y más preocupación los que no hablaron, los que se callaron o los que fueron cómplices que lo que hacía el macrismo. Lo que hacía el macrismo era previsible, era de manual y son tan toscos, burdos y brutos que sabíamos que son liberales a lo bruto o neoliberales a lo bruto. Sabíamos que iba a pasar. A mí me preocupa más los que guardaron silencio. sí, no, en eso estamos 100% de acuerdo. Lamentablemente, esto que muchos y muchas conocemos de la burocracia sindical, que no representan ni a sus propios agremiados, afiliados, y que encima son afines al poder real, que todo el tiempo está pensando cómo jodernos un poquito más la vida. Mm. En ese sentido y pensando para adelante, una de las cosas que pienso es el desarrollo humano, pero también económico de las personas. Hablamos del tema de los cursos, de la formación, pero también me parece que se faltan un poco de política por parte de los bancos que quieran adherir, ¿no? Porque los privados no podemos pedirle nada, eh, para el desarrollo de las personas, ¿no? El desarrollo de los emprendimientos, de los microemprendimientos, de las micropymes que hemos visto a lo largo de esta cuarentena, ¿no? Hemos visto un montón de imágenes que seguramente vos habrás visto, ¿no? De aquellas personas que utilizaban el IFE para comprar una pasta linda, un horno pizzero y poder tratar de dar un desarrollo. ¿Crees que se puede hacer? Eh, cómo ves ese tema? Mirá, creo que el gobierno encaminó una serie de acciones vinculadas a poder asistir a mucha gente. Hubieron préstamos a monotributistas a tasa cero, hubieron préstamos a las pymes con garantía del FOGAR a tasa del 24, cuando los bancos en realidad están obligados a tomar a un piso de 37, generando un spread negativo. Creo que hay un esfuerzo grande. Ahora, lo que vos necesitás es desarrollar una economía formal en la Argentina, porque la Argentina tiene una economía informal muy fuerte. Por eso cuando yo hablo de inclusión financiera, digo, esto ayudaría a que mucha gente que está en la informalidad pase a la formalidad, ¿no? Eh, y la Argentina tiene que ir hacia una reforma tributaria que tienda precisamente
a darle un mayor sustento a la formalidad económica. Me parece que ese es el camino. Después sí, claro, necesita financiamiento. Para el financiamiento necesita generar recursos, para generar recursos necesita que alguien pague impuestos, y creo que lo que fue un aporte solidario por una vez debería estudiarse si no tiene que ser un impuesto, en vez de un aporte, un impuesto, y en forma permanente, habrá que buscar la forma, pero todos los países del mundo, la gente que es muy millonaria hace un aporte importante al Estado. Menos acá en la Argentina, que hasta los desclasados como Tevez hacen amparos en la justicia para no pagar, ¿no? Sí, 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 clarísimo. Pero, por ejemplo, pensando un poco lo que fue el Banco Nacional de Desarrollo, ¿no? El BANADE, ¿crees que se puede dar alguna especie de banco social? Eh, o vos crees que todo puede ir más para la parte netamente formal y no formalizar lo informal? Yo creo que hay que formalizar lo informal. Esto es mi primera definición al respecto. Segundo, tenés que utilizar la potencialidad que hoy tiene el Banco Nación para hacer el desarrollo que vos necesitás. Generar un banco de desarrollo como lo que fue históricamente el BANADE, por ahí esa función te la puede cumplir en Nación más dinámica y rápidamente porque ya tenés una estructura en toda la República Argentina. Quizás si vos creás un banco de desarrollo, tenés que todo un tiempo de creación, de instalación. No obstante, quiero realzar lo que está haciendo el vice, que vendría a ser ese pequeño banco de desarrollo. El vice durante Sí, sí. 4 años de macrismo, el otro día hablaba con el presidente del fideicomiso, el vice, que es un mendocino, Jorge Tano, me decía que habían dado creo que 3.000 préstamos a las pymes. Y durante la pandemia, esta gestión había dado 64.000 préstamos a las pymes, con lo cual hay un cambio de eso. Se necesitan políticas de desarrollo y también yo quiero ser claro, porque, a ver, el discurso es lindo, nos seduce a todo, crédito a tasa cero, pero los bancos tienen que funcionar. Entonces vos tenés que tener un programa de subsidio de tasas en donde juega el Estado. Y ahí es donde está el Estado presente, que tiene que subsidiar tasas. Pues si vos le pedís a un banco o le exigís desde el Banco Central que la tasa que tiene que pagar mínima en un plazo fijo sea 37 y después lo obligás a pagar 24 y no subsidia esa diferencia, vos lo que vas a ocasionar es un crack en el sistema financiero en el corto plazo, que va a pasar lo que ya sabemos que pasó en otro tiempo en la Argentina, ¿no? Entonces me parece que hay que ir midiendo las variables con cierto equilibrio, pero en el fondo comparto con vos que hay que ir hacia un lugar donde fomentes los microemprendimientos de aquellas personas que hoy no tienen empleo y que esa pasa a ser su salida laboral. Un microemprendimiento que sirva para esa salida. A diferencia de lo que pensaba el macrismo, porque el macrismo te planteaba los emprendedores. Y los emprendedores de ellos eran los trabajadores que se precarizaban a sí mismos porque habían perdido su empleo. Entonces no eran emprendedores, eran monotributistas a la fuerza, que pagaban un monotributo para tener una obra social y para tener una jubilación y de vez en cuando ligar una changa y facturar algo. Me parece que tiene que haber un programa más establecido y para eso un canal que no sé si será el Banco de Desarrollo, el Banco Nación, el instrumento, pero tiene que haber un instrumento de políticas económicas y de producción que apunte al segmento que vos decís, del cual comparto. Para cerrar un poquito con este tema, me gustaría preguntarte qué opinión tenés sobre la economía popular. Que en este tiempo, como en otros de difíciles momentos de la Argentina sociales, ha servido de dique de contención para que la Argentina tenga paz, como primer mérito que tiene. Si no hubiera habido una organización de la economía popular, como han tenido a través de los movimientos sociales, la Argentina hubiera sido una explosión cada 3 o 4 años de tipo social por los problemas que generaron las políticas neoliberales de los 90 y la destrucción del aparato productivo y la consecución de esas políticas durante la alianza y durante el macrismo. Entonces, lo primero que quiero hacer es reconocer en la economía popular aquellos que han sostenido la paz de los argentinos y permitido a aquellos que le iba muy mal que al menos pudieran discutir la comida de su hogar a través de la presencia de los movimientos sociales. Lo segundo es lo que te dije recién. Creo que hay que empezar a transitar el camino de la formalidad de esa economía popular para que vuelvan al circuito laboral. Yo como dirigente sindical no puedo seguir distrayéndome o mirando para otro lado cuando sé que hay trabajadores
que cumplen una función en la economía social y que no tienen el reaseguro que tiene que tener cualquiera, es decir, aportar a una jubilación, tener una obra social, tener condiciones y garantías. Fíjate que esta implosión de la pandemia en el tema laboral, entre otras cosas, ha proliferado las distintas plataformas. Y a veces nosotros, cultores de el no voy al supermercado y le pido que me lo traigan, ni siquiera nos fijamos si el pibe que va en la bicicleta, en la moto, caminando a llevarte, si mañana se enferma, se desgarra el que anda en bicicleta o tiene un accidente, si le van a pagar el día porque si tiene una RT o no. A veces somos nosotros, los ciudadanos, que detrás de nuestra comodidad somos insolidarios. Está bien, ese compañero o esa compañera necesita trabajo y es lo único que tiene y por ahí lo ayudamos. Pero también nosotros deberíamos tener, viste, como tienen en otros países, un target de decir, bueno, voy a llamar a Rappi. Y Rappi le paga a sus empleados un convenio, un sueldo de convenio, un sueldo mínimo, cómo es su sistema de entrega, le da RT. Si mañana se enferma ese compañero o esa compañera, ¿tiene trabajo? Si te dicen sí, bueno, lo pido por Rappi, no lo pido por Globo. Si Globo no lo cumple, no le pido nada por Globo. Pero nosotros no nos ponemos en esa situación. A veces le trae la comodidad de que nos tocaron el timbre y tenemos en casa lo que pedimos. Sí, bueno, la definición es excelente. Está el caso que creo que todos más o menos tenemos un poco fresco de este muchacho que choca con la bicicleta, politraumatismos y la aplicación preguntándole si iba a poder terminar de entregar o no. Sí. Entonces, la verdad es que hay mucho por revisar y haciendo memoria en esta misma charla que vos participás para la UBA decís esto de esta cuarta revolución industrial, creo que es, en la cual ya es netamente precarizadora. Eh, Mira, yo creo que el mundo del trabajo lo que está apuntando hoy son a procesos de tercerizaciones que son no otra cosa que un fraude laboral, ¿no? Y, y hasta a veces pasa ahí, estaba leyendo recién, alguien me preguntaba por el tema del Banco Provincia y de algunas otras instituciones. El problema de las tercerizaciones es que no hay un control sobre las mismas. Las tercerizaciones lamentablemente son legales, lo que tendrían que tener es el salario de la actividad a la que pertenecen, y no lo tienen. Y cuando vos vas a denunciar, te esconden los trabajadores. Bueno, vos has laburado en una situación, sabés que los call centers te lo van cambiando y te lo van escondiendo en un lado y en otro, y cuando lo vas a buscar no lo encontrás, y sin embargo te siguen vendiendo. Creo que por ahí, por un lado, la ley de teletrabajo por un lado, y habría que profundizar en una ley de tercerizaciones que sea dura en materia de sanciones cuando no se cumple y cuando no se le paga el salario en actividad. Me parece que debe ser el camino para empezar a regularizar la situación de muchos trabajadores a quienes un tercerizado tenemos dos problemas. Uno, el problema del tercerizado. Primero, porque no le pagan el salario que corresponde. Y el segundo problema es que el que está dentro de la empresa empieza a peligrar su puesto de trabajo porque afuera tiene uno que cobra menos. A veces, nosotros hemos hecho infinidad de denuncias respecto a cuando detectamos alguno, pero no es tan fácil el encuadramiento sindical. No es tan fácil. Yo lo quiero aclarar por la pregunta que hacía un compañero recién. Mira, nosotros hicimos una presentación por el tema de Nación Servicio, como dice la ley, en el comité arbitral de la CGT. Nos dio favorable a nosotros. El Sindicato de Comercio hace la apelación, nos da favorable a nosotros. Nos presentamos al Banco Nación para decirle, son una empresa de ustedes, no son empleados del Banco Nación todavía, pero son de una empresa que está vendiendo servicios bancarios, acá está la resolución. ¿Qué hizo el Sindicato de Comercio? Se presentó en un juicio y queda suspendida la resolución del comité arbitral. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que los trabajadores quieren ser comercio, no quieren ser bancarios y que ganan más como empleado de comercio y no como empleado bancario. Anda a preguntarle a los compañeros si son iguales los sueldos. Entonces empezás todo un proceso con todo eso y llevamos, creo, 7 años llevamos, en el 2013 creo que fue el fallo del comité arbitral. 7 años en la justicia en que no podemos hacer que esos compañeros sean bancarios. Así en cada una de las actividades en donde hemos hecho la presentación. Recién ahora, y después de mucho tiempo, el Ministerio de Trabajo nos ha dado una simple inscripción que no es una ampliación de la personería gremial para representarlos a distintas actividades de empresas tercerizadas, pero por lo menos nos va a permitir empezar a afiliar gente y discutir, una vez que vos tenés la compulsa de afiliado,
la representación. Después un juez determinará si la actividad es bancaria o es otra cosa, porque a veces te mezclan las actividades y en un mismo call center o en un mismo lugar te meten 22 actividades distintas. Uno te vende producto bancario, otro te desarrolla producto de sistema y tenés que empezar a determinar cuál es la actividad principal y cuál es la secundaria. Y después tenés que empezar a discutir cuál es el encuadramiento, si la actividad principal es tuya, quién es el que tiene más afiliados, si uno y otro. No es tan fácil el tema, ¿no? Sí, algo parecido también creo que tienen con Provincia Net, que también es una lucha ahí constante, pero bueno, como para ir cerrando un poquito la entrevista, me gustaría preguntarte en qué situación está la lucha con la fintech. Ah, mira, muy buena pregunta. Y de paso aprovecho para darte una noticia, porque recién interrumpí lo que estaba haciendo y estaba trabajando en mi casa en una audiencia que tenemos mañana. La Asociación Bancaria hemos pedido una audiencia en donde si no obtenemos respuesta seguramente vamos a estar convocando a medida de fuerza. Nosotros hemos planteado 4 ejes de la conversación o de la reunión. El primero es el tema sanitario del impacto del COVID, donde sacamos un documento hace una semana que dice no hay más margen, o no hay margen era el título, y donde especificamos qué estamos reclamando en esta nueva segunda ola por la cantidad de contagios que tenemos. El segundo tema, y también estamos reclamando que se vacune a los bancarios como trabajadores esenciales, ya sea a través del Estado, y le reclamamos a las empresas, ya que pueden comprar, ahora dicen que están habilitados, que compren las vacunas ellos. A lo cual le hemos ofrecido inclusive hacer un aporte desde el sindicato y poner la infraestructura del sindicato para producir desde el sindicato la vacunación, si ellos la compraran, algún aporte nosotros también. El segundo punto que planteamos son los puestos de trabajo, y aquí entra el tema de la fintech. Nosotros creemos que el Banco Central está muy quieto en algunas cosas. Particularmente hay resoluciones del Banco Central de la República Argentina que se siguen sosteniendo de la época de Sturzenegger. Entre ellas, la de las corresponsalías bancarias. La corresponsalía bancaria, entre el 2011 y el 2015, vos solo podías realizar operaciones en una agencia o sucursal de un banco. Entre el 2015 y 2019 aparecen a través de tu CNE las corresponsalías bancarias en donde vos te podías incluir como corresponsal bancario siendo una persona física o jurídica y podías realizar todo tipo de operaciones, hasta cambio de moneda extranjera, sin ningún tipo de recaudo de lavado de dinero, de nada, tarjetas de Excelente. crédito. Sí, debo tener por acá porque justo lo estaba estudiando para hacer la presentación mañana. Vos podés tener la agencia complementaria. Habilita personas físicas. Cualquier comercio como actividad principal podrá convertirse en corresponsabilidad si cumple normas y mantiene la actividad financiera como actividad secundaria. Ejemplo, correos, farmacias, supermercados, estaciones de servicio. ¿Y qué funciones cumplen? Apertura y funcionamiento de cuentas, depósito de extracción en efectivo, cobranza de cuota de préstamo, tarjeta de crédito, impuestos, tasa, contribución, pago de prestaciones, bla, bla, compra y venta de moneda extranjera, bla, bla, bla. ¿Sabes cómo está esta resolución que estuvo entre el 2015 y 2019? Exactamente igual. Entonces le estamos pidiendo en la reunión de mañana que la deroguen, porque eso impacta en el empleo bancario. En la fintech lo que le estamos diciendo es que tengan el coraje los funcionarios públicos de hacer los bancos, porque son bancos digitales. Son bancos digitales, porque hacen intermediación financiera y hacen intermediación financiera de bancos, principalmente Mercado Libre. ¿Por qué? La intermediación financiera podrían ser bancarios o no bancarios, una entidad, una compañía financiera. Pero estos son bancos porque toman ahorro público para prestar, es decir, toman plata de gente que vende, la tienen encajonada porque te hacen un ranking de cómo son los débitos que te hacen de acuerdo a los días. Si vos querés cobrar inmediato, te cobran un porcentaje del 20%, no sé cuánto te cobran y te van tabulando. Entonces vos decís, no, pagame los 21 días que me contás el 3%. Entonces, ¿qué hacen? Con tu Claro. plata, prestan. Y la ley de entidades financieras pena con rigor a aquellos que toman ahorro público para prestar y los tienen que convertir en banco. Entonces hemos tenido una reunión previa ayer con funcionarios del gobierno donde le hemos dicho tengan el coraje de declarar los bancos, entre ellos a la fintech y particularmente
a la Big Tech que es Mercado Libre. Nosotros, en esta situación, lo que vamos a hacer, entre este tema de COVID, que vamos a hacer, hemos hecho una serie de pedidos para resguardar la seguridad, las resoluciones del Central en materia de seguridad, cierre de sucursales, corresponsabilidad bancaria, fintech y la forma de determinar el ROE, que eso nos impacta a nosotros por un adicional que tenemos, más vamos a pedir el adelanto de la discusión paritaria. Nosotros teníamos una revisión en septiembre y la vamos a pedir que la empecemos en junio a la revisión del acuerdo. Y además Buenísimo. vamos a discutir el teletrabajo, porque para mí, por más que hayan sacado y digan lo que digan, mañana cuando me siente en la audiencia, le voy a exigir al Ministerio de Trabajo que me diga si la ley está vigente, la de teletrabajo, que se definan. Y si dicen que está vigente, la ley dice que tienen que sentarse a negociar la implementación de la ley con el sindicato. Y yo no estoy dispuesto a que sigamos con compañeros en la casa, que uno no sabe en qué condiciones trabaja, si le pagan conectividad o no, y es el libre albedrío de la empresa y que te tiro un mango, no te lo tiro de acuerdo a las ganas que tengo. Entonces, si no hay respuesta para esto, lo más probable es que el sindicato bancario esté en un conflicto con medida de fuerza en el muy corto plazo. Espectacular, Sergio. Nada, no tengo más que palabras de agradecimiento para vos, no solamente por la charla, como comenté al principio, soy empleado bancario, la representación que tenemos, y creo que hablo por todos los empleados y las empleadas bancarias, es un orgullo, la verdad, formar parte. Eh, para terminar, me gustaría pedirte una reflexión final, un mensaje que quieras dejarle a las compañeras, los compañeros y las compañeras que nos están viendo. Lo que puedo por ahí hacer son algunas reflexiones, ¿no? Consejo no le doy a nadie, eso lo dan los sabios, y cosas para el futuro dejan los que saben y yo no sé tanto. Pero sí, en mi reflexión, en mi humilde reflexión, decirle a los compañeros que nosotros hemos luchado mucho para que este espacio político desplazara a la derecha del poder. Y que no nos tienen que asustar las tensiones internas de este espacio político porque es una coalición de gobierno con distintos pensamientos, por más que tiene una matriz y un tronco que proviene mayoritariamente del Partido Justicialista y dentro de él distintas variantes. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay que preservar esa unidad con tensiones a costa de cualquier cosa, a costa de cualquier cosa, siempre y cuando los principios se mantengan, por supuesto. Porque lo que no tenemos que permitir es que vuelvan gobiernos de derecha en la Argentina. Mirá, hay una escritora que se llama Wendy Brown, es una filósofa estadounidense, creo que da clase en una universidad de California. Y ha escrito un libro que se llama El pueblo sin atributo, la secreta revolución del neoliberalismo, que se lo recomiendo, es buenísimo. Y ella desarrolla una tesis de cómo los liberales y centroderecha antiguos terminaron corriéndose a la derecha y se convirtieron en neoliberales, y en la Europa rica, digamos, de Alemania, Gran Bretaña, inclusive con componentes xenófobos donde echan y discriminan a los extranjeros. Y cómo los espacios de centroizquierda, progresista, estado de bienestar, socialdemocracia, lo que quiera, se fueron corriendo hacia el centro. A nosotros ese corrimiento pequeño no nos tiene que asustar, porque vos en el fondo tenés que preservar un gobierno que atienda las necesidades del pueblo, con sus más, con sus menos. Creo que el gobierno de Alberto Fernández ha priorizado el empleo por un lado a través de los ATP y ha logrado mantener en los puestos de trabajo a muchos argentinos que hubieran sido expulsados de lo que ellos denominan el mercado laboral y que seguramente hoy no encontrarían trabajo en el mismo lugar. Vos imaginate, vos que sos bancario, mi generación de 50 en adelante, si a nosotros nos hubieran echado, ¿hubieras conseguido un laburo en un banco dentro de 3 4 años? Seguramente no. Entonces el ATP, ¿qué hizo? Conservarte en tu puesto de trabajo, preservar tu convenio colectivo, tu antigüedad y la especialidad de tu actividad. En Europa, en Estados Unidos, te echaron y después tenés que ir a buscar trabajos menos calificados, porque la brecha de conocimiento, no solo la brecha generacional, es cada vez más amplia entre los que tenemos determinada edad y los más pibes. Entonces, creo que ha ido en ese camino el gobierno, aún con sus tensiones internas. Que no nos asusten las tensiones internas, que sirvan para mejorar y para contrarrestar la presión a veces
que ejercen las grandes corporaciones sobre el poder político. Pero algo que tenemos que tener claro es que no tenemos que volver a un gobierno de la derecha en la Argentina. No me gustaría que mis hijos crezcan en un gobierno insolidario donde el valor sea el mercado y el dinero y la meritocracia. Me gustaría que mis hijos crezcan con solidaridad y en un país donde lo colectivo prime por sobre lo individual y donde tengamos una mirada de nación y no una mirada de colonia. Simplemente es eso. Excelente. Nosotros desde el Centro Cultural siempre pensamos que las tensiones, el problema no son las tensiones, sino cómo las resolvemos y en base a eso seguir para adelante sin fragmentación para que justamente la derecha en Argentina no gobierne nunca más. Muchas gracias, Sergio, por todo. Un placer la charla. Y gracias a las 190 personas, más de 190 que estuvieron eh, escuchándonos. Hasta luego. Bueno, gracias a vos y te felicito por estar militando y por ponerle el cuerpo. Mirá, durante el macrismo no bastaba con Muchísimas ponerle gracias. el cuerpo, había que poner el cuerpo y el alma. Ahora hay que poner el cuerpo y el alma para sostener a Definitivamente. este gobierno y acompañarlo y mejorar la situación de todos los argentinos y argentinas. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta la Hasta la próxima. próxima.